Entonces vamos a continuar con nuestra capacitación de generalidades del SARLAF, que es todo nuestro sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de financiación al terrorismo. Todos los lineamientos y todo lo que nosotros como fondo de empleados necesitamos para implementar el sistema de riesgos y realizar pues como tal el sostenimiento, lo vamos a encontrar en la circular básica jurídica en el título quinto. En este caso, el SARLAF es el sistema de administración de riesgo para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su función principal es prevenir que las instituciones sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o terroristas. En este caso, tenemos el tema del lavado de activos, que es el proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de actividades ilícitas. El lavado de activos también va relacionado directamente con la fuente de origen de los recursos y bienes que se perciben por parte de un tercero. En este caso, como nosotros desde Fondo Unión estamos realizando una validación al tema del lavado de activos, a través de nuestro manual del SARLAF tenemos allí pues como tal documentado y también pues desde la circular el tema de solicitar la declaración de origen de fondos para los montos, en este caso pues para este año para los montos superiores a 7 millones de pesos, si lo queremos hacer hacia los montos que nos dice la superintendencia. También ustedes como fondo pueden establecer desde qué montos solicitar el tema del formato de declaración de origen de fondos. Alejandra, una pregunta. Sí, señora. Como el fondo no recibe dinero en efectivo, sino es a través de los bancos, uno podría decir que este control lo ejerce el banco con las políticas que se adoptan directamente por esta entidad financiera que recauda. No, digamos que Porque se recibe a través de cualquier pago, se recibe a través de los bancos, no a través de las oficinas del fondo. Sí, en este caso así sea por transacción o pagos por PCE o pagos en cheque, igual debemos solicitar el tema de la declaración de origen de fondos y determinar unas políticas para la prevención del lavado de activos, pues directamente de Fondo Unión. O sea que si un asociado prepaga un crédito, así haya consignado y haya tenido que diligenciar este formato en el banco, ¿también en el fondo debe diligenciar el formato de origen? Sí, señora. El formato de origen de fondos lo debe diligenciar también para el fondo. Así es. En este momento, para todo lo que sea superior a 7 millones de pesos. Luego vamos a tener que estar reportando todo lo que sea superior a 5 millones de pesos y para el 2025 vamos a estar reportando todo lo que sea superior a 2 millones de pesos. Entonces, pues ya en este caso, nosotros como fondo de empleados podemos determinar desde qué monto solicitar es el formato de declaración. Ahí en este caso ellos solamente están informando de dónde proviene ese dinero, sin ningún tipo de soporte para el tema de los 7 millones de pesos. También se debe determinar un monto, que por ejemplo puede ser, no sé, 30 millones o 50 millones de pesos, ya lo que ustedes establezcan desde la junta directiva. Debe anexar como tal el soporte para que nosotros podamos validar si este dinero efectivamente proviene de o tiene ese origen que nos indica a nosotros como tal el asociado en la documentación. En el tema de lavado de activos, para las entidades y para todas las personas naturales, por dar apariencia de legalidad a un acto ilícito, acarreará de 10 a 30 años de cárcel y multas desde 650 hasta 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Esta información nos la da directamente la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiera, a la que nosotros pues también como fondo de empleados debemos generar nuestros reportes que ya vamos a ver más adelante. La financiación al terrorismo, entonces, es el delito mediante el cual se da uso al dinero o bienes ilícitos e ilícitos de actividades ilícitas. En este caso nosotros
¿Cómo validamos desde el fondo el tema de la financiación al terrorismo? A través de la consulta en listas restrictivas. Para nosotros aplica hacer la validación en listas de la OFAC, la ONU, obligatoriamente en esas dos. Adicional, podemos consultar en las otras listas restrictivas que quiera como tal el fondo y pues nosotros en este momento validamos en esas dos listas y en antecedentes judiciales. En este caso, la financiación del terrorismo, quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, recibe, administre, aporte, custodie, para mantener a grupos delincuenciales, de delincuencia organizada o grupos armados al margen de la ley o grupos terroristas, incurrirá en prisión desde 13 hasta 22 años y multas desde 1.300 hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en este caso, tanto al lavado de activos como a la financiación al terrorismo, es a lo que nosotros debemos desde el Fondo de Empleados darle como tal un seguimiento preventivo, pues para disminuir el tema de que en el Fondo de Empleados se presente alguno de estos dos puntos a tratar como tal en el SARLAF. Tenemos también unos riesgos. Alejandra, una pregunta con relación a este tema. Nosotros que estamos recaudando ahorros mensualmente, ¿cómo sería ahí el procedimiento? La verdad no lo tendría tan claro, porque recibimos un ahorro de los asociados para, digamos, para aplicar. Bueno, llega un asociado nuevo y uno revisa en esta lista de la OFAC o de la ONU. Se me está yendo el internet. ¿Ahí qué más sería la recomendación? Bueno, digamos que cuando nosotros... Lo digo porque la operación nuestra no es tan grande, ¿no? Como una entidad financiera. Sí, no, por eso digamos nosotros, para el lavado de activos, con nuestro formato de declaración de origen de fondos y soportes hasta cierto monto. Si no, solamente partimos del principio de buena fe, de lo que el asociado nos indique. Adicional a eso, estamos realizando también el tema de validar mensualmente los movimientos que genera cada uno de los asociados para validar si tiene algún tema de operación inusual o operación sospechosa. Pero creo que más adelante puedo contestar mejor la pregunta que me hace la señora Gloria, porque digamos, hacia allá vamos. Perdón, Alejandra. De pronto yo puedo complementar ahí, es que el riesgo de lavado de activos no lo tenemos solo por los ahorros y los aportes. Podríamos tenerlo, por ejemplo, en el caso de CDATs. Un CDAT que llegue un asociado y diga, traigo 500 millones para colocar un CDAT en el fondo. Y resulta que él dice, no, fue que vendió un apartamento, pero miramos sus papeles y todo, y no tenía apartamento, no tenía nada. Eso ya es una operación sospechosa, ¿sí? Sí, pero ahí nos estamos adelantando un poquito a lo que vamos a explicar ahorita. Gracias, Osvaldo. Bueno, entonces, en nuestros riesgos asociados al lavado de activos y financiación al terrorismo, tenemos el riesgo reputacional, legal, de contagio y operacional. En el reputacional tenemos que es la posibilidad de pérdida en que incurre una organización por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocio, que pueda causar pérdida de clientes o disminución de ingresos o procesos judiciales. En este caso, para el riesgo reputacional, nosotros pues la idea es que siempre validemos cómo está la percepción de los asociados respecto al fondo de empleados. Entonces, generalmente se realizan algún tipo de encuestas de satisfacción para saber en qué puntos de pronto está fallando o tiene bajos el fondo de empleados y empezar a trabajar para que pues ese riesgo reputacional no se aumente, digamos. En el riesgo legal tenemos que es la posibilidad de pérdida en que puede incurrir el fondo al ser sancionado, multado u obligado a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos una obligación como fondo de empleados, que es el tema de implementar todo el sistema de administración de riesgo para el lavado de activos y financiación al terrorismo. También debemos realizar los reportes directamente a la OIAF. Debemos también realizar el reporte
del RUC. Entonces, digamos, como cumplir con todos estos reportes o incumplir con estos reportes nos pueden a nosotros dejar algún riesgo legal. Entonces, este año ya una cooperativa fue sancionada por no generar los reportes a la UIAF. Inicialmente la superintendencia nos envía a nosotros como fondo de empleados un requerimiento, también al oficial de cumplimiento, indicando, solicitando, por ejemplo, el tema de los reportes, porque no se han hecho y que se generen. Si se hace como caso omiso a ese requerimiento de la superintendencia, ya es directamente la OIAF quien va a empezar a hacer toda la gestión de solicitarnos a nosotros y requerirnos, y ya aplicaría pues las sanciones que ellos normativamente aplican por el tema de la omisión del reporte. En riesgo de contagio tenemos que es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir directa o indirectamente por una acción o experiencia relacionada con un asociado. El riesgo de contagio nosotros lo validamos o hacemos como tal la prevención en nuestro tema del conocimiento inicial del afiliado. Cuando él firma el formato de afiliación, se está consultando directamente en las listas restrictivas. Una vez se consulta, entonces pues da un porcentaje de coincidencia, y si digamos de algún porcentaje alto de coincidencia tendríamos que entrar a validarlo, y pues la idea es que con el SARLAF y de acuerdo al estatuto no se acepten estos asociados que se encuentren reportados en las listas restrictivas para prevenir el riesgo de contagio. En operacional, tenemos que es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Entonces, en este caso, en todo el tema operacional, podemos tener las fallas, por ejemplo, ya más hacia una falla o una equivocación humana, que de pronto se consulte una cédula que no sea la acorde al asociado y que de pronto esa cédula pues sí esté registrada en listas, o que tengamos una falla tecnológica y se pierda la información que nosotros tenemos en el software, o que nos hagan algún tipo de hackeo y pues ya esa información la tomen grupos delincuenciales. Digamos que todo eso puede estar asociado a nuestro riesgo operacional. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, gracias. De acuerdo, bueno. Entonces ya luego vamos a ver también nuestros tipos de operaciones para la prevención de todo lo que es el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Tenemos entonces la operación inusual, que en este caso es aquella transacción, operación o movimientos cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica u ocupación del asociado. Aquellos movimientos que por su valor, monto o cuantía no guarden relación con los ingresos o la actividad o el cargo de los asociados. O las operaciones, movimientos o transacciones respecto de las cuales no ha encontrado explicación o justificación que se considere razonable. Aquellos movimientos, transacciones o actividades sobre las cuales se determine alguna de las señales de alerta definida más adelante para cada uno de los servicios de ahorro y crédito, o cuando un asociado o cualquier otra contraparte establecida, tratada en el manual, figure en alguna de las listas restrictivas. Entonces, en este caso, como lo mencionaba ahorita don Osvaldo, una operación inusual puede ser que un asociado que nos va a consignar o va a prepagar un crédito que tiene de 100 millones de pesos, va a consignar 50 millones. Se le solicita el formato de declaración de origen de fondos, y en ese formato de declaración de origen de fondos, él nos dice que es por la compra de un apartamento. Nosotros le solicitamos la información del certificado de tradición y libertad o el formulario de compra-venta, o bueno, algo que soporte que lo que él nos está diciendo pues es verídico. Resulta que el asociado no nos suministra la información o nos envía información falsa. En este caso, entonces, eso sería para nosotros empezamos ya a generar una operación inusual, y en la falta como tal del soporte, ya pasaría a ser una operación sospechosa.
Entonces, toda operación sospechosa es la operación inusual debidamente examinada, documentada por la persona obligada, que en este caso pues es el oficial de cumplimiento, que por no tener un fundamento económico legal evidente podría constituir un ilícito penal. Si el oficial de cumplimiento empieza a solicitar esos soportes y el asociado no los envía, entonces ya deja de ser, digamos, una operación inusual y pasaría a ser una operación sospechosa. También cómo lo podemos nosotros evidenciar en nuestro seguimiento mensual al tema de las transacciones, puede ser que el asociado no esté generando o prepagando los créditos. Digamos, nosotros le decimos que debe diligenciar el formato de declaración de origen de fondos con 7 millones de pesos, entonces él lo empiece a hacer parcialmente de a 3 millones de pesos mensuales. Nosotros, como mensualmente lo estamos analizando y llevamos la trazabilidad de los asociados, podemos identificar si algún asociado coincide en hacer pagos mensuales y por los montos que el oficial de cumplimiento considere de pronto ya son muy altos, puede solicitar también soporte o declaración y soporte de ese dinero. Entonces, una operación sospechosa puede ser un asociado que se niegue a justificar o suministrar soportes o explicaciones sobre los movimientos realizados cuando los mismos han sido calificados como operación inusual. Por ejemplo, un asociado que realice movimientos que no son proporcionales a sus ingresos o salarios. También ahí digamos que está una parte importante de cuando los asociados realizan la actualización de datos. La idea es que siempre pues les informemos que esa información que ellos consiguen o diligencien como tal en la afiliación y en la actualización de datos debe ser la verídica, porque muchas veces pasa que cuando un asociado va a solicitar un crédito, infla todo su ingreso, su patrimonio, sus activos, pero cuando va a actualizar la información, entonces siempre está por debajo de lo que él pues nos informa a nosotros cuando solicita el crédito. Entonces la idea es que siempre esta información pues tenga cierta coincidencia, porque no puede pasar que el asociado nos registre a nosotros con un salario mínimo, pero que mensualmente o bimensualmente, o incluso trimestralmente esté realizando de pronto consignaciones o transacciones que sean mayor a 3 millones de pesos o mayor a 2 millones de pesos. Ahí ya sería para nosotros una señal de alerta y en este caso se vería reflejada en la trazabilidad de los movimientos y también en la segmentación, porque de acuerdo a nuestra metodología de segmentación es muy probable que ese asociado esté cambiando de segmentos. Perdón, la señora Gloria Susana tiene la mano levantada. Gracias, sí. En ese caso, Alejandra, como tú dices que podría un asociado como inflar sus ingresos o su patrimonio con que presente la declaración de renta, ya que muchos ya tenemos que declarar renta, que inclusive con ingresos bajitos sería como suficiente porque finalmente es lo que tiene, lo que realmente tiene. Exacto, sí, si ya digamos dentro de el seguimiento que se hace de la trazabilidad de los movimientos mensuales y la segmentación se dispara alguna señal de alerta, el oficial de cumplimiento debe solicitar como los soportes que considere, en este caso, para validar cuál es la información verídica, si la información que él colocó inicialmente en el crédito o en la afiliación o en la actualización de datos. Puede ser que no pase de una operación inusual, y que de pronto, pues, no sé, no tengamos tantas diferencias. Ahí digamos que se le informaría como tal a la junta directiva de esa operación inusual, pero hasta ahí, digamos, no pasaría. No se haría un reporte como tal, digamos, de operación sospechosa a la UIAF. El señor Fernando tiene la mano levantada. Bueno, quería aclarar, como dijo hace un rato Osvaldo, el riesgo en especial se centraría en la constitución de CDTs en el caso del fondo o en el prepago de algún crédito. Pero pues para los dos casos, básicamente la operación que hizo que el asociado tuviera de pronto una liquidez eventual, la venta de un inmueble, entonces más que o adicional más bien a la declaración de renta podría solicitársele, no sé, una promesa de compraventa, una escritura donde se pueda constatar que salió de un inmueble
como para poder constituir, no sé, un CDAT de 50, 100 millones de pesos. O sea, básicamente creo que serían los riesgos para el fondo, como dices tú, pues un fondo, Alejandra, de tercer tipo, donde pues realmente nosotros no, de tercer nivel, perdón, que donde realmente nosotros no tenemos más riesgos que esos. Sí, digamos que pues nosotros acá analizamos todo, lo que es apertura de CDAT, si tienen algún prepago de créditos, si de pronto realizaron algún abono a los ahorros, si en algún momento se permite, pues eso también se entraría a analizar. Pero ya como tal, sí, los soportes los solicita de acuerdo a cada caso, el oficial de cumplimiento sería quien los solicite. Una vez él determine esa operación inusual, la analice y si pasa a ser una operación sospechosa, lo que debe hacer el oficial de cumplimiento es reportarla directamente a la OIAF y ya luego entonces les comenta a ustedes en la junta directiva que se presentó una operación sospechosa y que fue lo que reportó, pero siempre está bajo decisión y criterio del oficial de cumplimiento determinar si una operación es inusual o sospechosa. Igualmente realizar el reporte. Perdón, Alejandra, una cosa que no me queda clara, el reporte lo tenemos que hacer no obstante que quedemos satisfechos con la información que el asociado nos entrega, o sea, con, no sé, la promesa o la declaración de renta o lo que se le solicite o lo que tenga para sustentar el ingreso. Sí, digamos, si él nos envía los soportes y el oficial de cumplimiento considera que no pasa a ser una operación sospechosa, sino que pudo ser una operación inusual, entonces él determina si la reporta o no como operación sospechosa o como operación inusual y ya pues luego se informa a la Junta. Pero es quien decide es el oficial de cumplimiento. Gracias. Bueno. Tenemos entonces también nuestras señales de alerta. En este caso, para el 2022 siempre se analizaban por criterios, por asociado, por producto, por colaborador y por proveedor. Entonces teníamos ciertos criterios. Vale. ¿Sí? Qué ¿Alguien? pena, una pregunta. Sí, señora. Pero es que ese reporte no se hace a la Junta Directiva, sino se hace directamente a la UIAF, ¿no? Sí, a la UIAF. Cuando bueno, porque la Junta Directiva no tiene que intervenir nada con el oficial de cumplimiento, ¿no? No, primero, O sea, sí, primero el oficial de reporte se hace a cumplimiento. la UIAF. Exacto. Y eso no o sea, pues ya cuando ya tiene uno la certeza de que la operación es sospechosa o no cumple con los parámetros del fondo, ¿no? Porque Sí, no así es. podemos de una vez hacer un reporte de una vez porque la operación no coincide de pronto con los aportes del afiliado. Porque tú sabes que cuando ya va la UIAF, entonces ya la UIAF entra a investigar y todo va con fiscalía y todo, ¿no? Sí. Entonces debemos ser más certeros en el reporte. Sí, por eso les decía que el oficial de cumplimiento es quien analiza o determina si es una operación inusual o es una operación sospechosa y es quien hace el reporte directamente a la OIAF. Una vez realice el reporte, les cuenta, ya directamente le cuenta a la junta directiva de por qué se realizó el reporte, de cómo se documentó, de qué fue lo que se revisó. Pero quien tiene la potestad de realizar como tal esa validación y ese reporte es el oficial de cumplimiento. Bueno. Esas señales de alerta, entonces, en el 2022 la revisamos por criterios. En este caso, para el 2023, ya la realizamos también con los criterios, pero adicionamos el tema de la segmentación. En este caso, la segmentación se está realizando a través de una metodología de clusterización aglomerada a través del sistema estadístico XLStat, que se alimenta de la información que genera directamente el software, que en este caso para ustedes es Dexis. Entonces, de acuerdo a esa información y a unos factores de riesgo asociados también, que son el de canal, cliente, jurisdicción y producto, se está realizando entonces el tema de la segmentación. Si un asociado, en el fondo se pueden generar 2 o 3 segmentos, más segmentos, todos los que digamos se puedan generar de acuerdo pues a las coincidencias que genere como tal los asociados en ingresos
o en egresos, en el tema de la ubicación geográfica o en el tema también de los tipos de producto. Entonces se generan como tal los segmentos. ¿Y cómo sabemos nosotros o cómo se dispara una señal de alerta? Si un grupo de asociados o digamos un asociado se encuentra en un segmento 2 y empieza a cambiar de segmento, por ejemplo, cambia a un segmento 3 o a un segmento 4 o pasa a un segmento 1, se dispara una señal de alerta y nosotros entramos a revisar por qué sucedió en este caso el cambio de segmento. A veces puede ser porque terminó el crédito, porque se aumentó el salario, porque de pronto en algún caso aumentó la cuota del ahorro. Entonces esas señales de alerta que se disparan se analizan uno a uno y ya entonces se determina si de pronto tiene algún tema que uno tenga que entrar a revisar puntualmente y que no sea del funcionamiento diario del fondo, y ya pues se puede determinar si es una operación inusual o sospechosa también. Entonces ese nos sirve también para validar ese reporte. Debido a que esa segmentación pues se incluye, debemos hacer también pues una actualización al manual. También con la circular externa que salió ahorita en el mes de agosto, la circular externa 32, debemos hacer algunas actualizaciones al manual, tanto en los PEP como en lo que hablábamos en algún momento en la junta directiva del FATCA. También debemos entonces ahí hacer algunos cambios. Tenemos nuestros procedimientos y trazabilidad, entonces en este caso tenemos el conocimiento del colaborador, los procedimientos de afiliación y la procedencia de movimientos de ahorro y crédito. En el conocimiento del colaborador tenemos que siempre cuando un asociado o una persona quiere ingresar como tal al fondo, aparte de contarle como los beneficios que tiene por afiliarse, contarle también pues que nosotros estamos siendo en este caso vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria, que en este caso pues también estamos en la implementación de todos los sistemas de riesgos, contarles que, o informarles que el formato de afiliación da ciertas aprobaciones, en este caso la aprobación a las consultas en listas, la aprobación a las consultas en centrales de riesgos, el manejo de la información. Entonces es importante que en esa inducción o en esa charla que se da como tal al asociado, pues se informe este tipo de cosas. En el formato de proveedores o terceros, también pues para los colaboradores debemos tener un formato, en este caso pues también que se les informe a ellos todo lo que se informa inicialmente a un asociado. Y estarle comunicando a nuestros colaboradores y a nuestros asociados el tema informativo, qué cambios tenemos en la norma, el tema de la actualización de datos porque es obligatorio, cosas como estas. En el procedimiento de afiliación, entonces debemos dar una trazabilidad. En este caso, bien sea inmediatamente se realiza la afiliación o antes de afiliar a una persona, debemos hacer las consultas, como les decía, como mínimo por el nivel del fondo en 2, OFAC y ONU. Formato de afiliación, se debe realizar una validación del documento contra el sistema. Entonces, generalmente el formato de afiliación debe tener la firma del entrevistador, que es la firma de la persona que recibe inicialmente, ese colaborador del fondo que recibe esa afiliación, y luego la firma del encargado, que en este caso es el oficial de cumplimiento, quien revisa que el formato de afiliación sea legible, que tenga la copia de la cédula y que la información que el asociado, en este caso, documentó en el formato de afiliación sea la misma que se cargó en el sistema. Tenga también en este caso pues la consulta en las listas. En movimientos, entonces tenemos la trazabilidad de movimientos de ingresos y salidas para este año mayores a 7 millones de pesos. Esta trazabilidad de movimientos es la que soporta los reportes de transacciones que realizamos a la OIAF. El formato de declaración de origen de fondos también nos ayuda para el tema de la procedencia de los movimientos y la segmentación que les comentaba por cliente, producto, canal y jurisdicción. Para el 2023, nosotros, para los fondos de empleados del tercer nivel, adicionaron 2 reportes más. Inicialmente estábamos haciendo lo que era reporte de operación sospechosa y reporte de transacciones. Para este año, entonces, debemos hacer el reporte de productos y de tarjeta de crédito. Reporte de operaciones sospechosas se deben realizar trimestral.
Si se presenta alguna operación sospechosa, pues se debe informar inmediatamente. Si está en ausencia, entonces trimestral. El reporte de transacciones lo debemos realizar mensual, el reporte de productos, en este caso semestral, y el reporte de tarjeta de crédito semestral. Si el fondo de empleados no cuenta con este producto de tarjeta de crédito, entonces debemos reportar en ausencia. Y el de productos, pues en este caso serían los productos de crédito, entonces las obligaciones crediticias que tenga cada uno de los asociados, y los ahorros también entran a ser parte de los productos y los CDAT. Tenemos unas funciones también en el SARLAF específicas para la junta directiva. En este caso están fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que se aplicarán en el fondo en relación con la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, nombrar al oficial de cumplimiento principal y suplente conforme lo establece la norma, pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento y la revisoría fiscal, y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas dejando constancia en las actas. Entonces es importante que desde la junta directiva, siempre que esté el informe del oficial de cumplimiento, que en este caso, pues para los fondos de empleados de tercer nivel, se pueden presentar semestralmente, se deje como tal constancia en las actas del pronunciamiento de la junta directiva y si están de acuerdo o no con este informe. Igual con el de la revisoría fiscal, pues también en este caso pues se deje constancia de que se revisó, si hay alguna recomendación, entonces pues se conteste también en este caso con el plan de mejora que se va a utilizar. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieren para implementar y mantener en funcionamiento los mecanismos de prevención del lavado de activos y la financiación al terrorismo, y designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la información suministrada en el formulario de vinculación del asociado, que en este caso pues estaríamos dándole como tal ese control, como les indicaba, desde la persona que entrevista, que es el colaborador, y luego el encargado, que sería el oficial de cumplimiento, en validar que toda esta información sea verídica. Los colaboradores también tienen unas funciones importantes, está cumplir con los procesos y procedimientos adoptados por el SARLAF para el adecuado conocimiento al cliente, proveedores y cualquier tercero que tengan relación jurídica con el fondo, informar de forma inmediata al oficial de cumplimiento toda operación, transacción o situación que consideren podría ser inusual. Esa parte es importante porque, digamos, en este caso los colaboradores son los que tienen el primer contacto con el asociado, entonces saben también, por ejemplo, en el área de cartera, si llega algún pago y se reporta y ya tienen como cierta coincidencia y si de pronto no ha generado alguna señal de alerta y consideran que pueda ser inusual, lo ideal es que se informe al oficial. Guardar la confidencialidad de la información pertinente al SARLAF y cumplir con los lineamientos estipulados en el manual del SARLAF. El oficial de cumplimiento tiene las funciones de diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAF, apoyar al órgano permanente de administración frente al análisis del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo, vigilar el cumplimiento de todos los aspectos señalados en la ley y los que determine el Fondo de Empleados en materia del SARLAF, proponer en este caso, ¿sí? Tenemos mano levantada de la señora Marcela Reigoso. Gracias, sí, no, era con respecto a la metodología de segmentación que tú hablabas por cliente, por producto, por canal y por jurisdicción, ¿verdad? Sí. Actualmente en nuestro fondo esa metodología no está implementada aún, ¿cierto? Sí, nosotros la tenemos ya documentada, yo se las voy a presentar, nosotros ya hacemos la segmentación, voy a revisar si no la tenemos ya aprobada por la Junta, creo que se dio con, bueno, no, esta no está aprobada todavía, pero nosotros le estamos haciendo seguimiento porque a través de la segmentación es que validamos las señales de alerta, pero es muy importante que ustedes conozcan la metodología y la aprueben también desde la Junta. Gracias. Bueno.
Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación también es una de las funciones del oficial de cumplimiento. Reportar a las personas u órganos designados en el manual sobre las posibles faltas que comprometan la responsabilidad de los asociados, clientes, empleados, contratistas, para que se adopten las medidas a que haya lugar. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa al lavado de activos y a la financiación al terrorismo. Mantener actualizados los datos de la organización con la OIAF y monitorear permanentemente el cumplimiento de los reportes a través del sistema de reportes en línea CIREL, que es donde nosotros generamos como tal el cargue a la OIAF.